Tal como sostiene Levi Strauss, la diversidad cultural es el aporte intelectual, estético y sociológico de todas las culturas en el cual se forman y se conforman la vida de los pueblos que habitan la tierra. Es necesario mencionar que al hablar de cultura, existen tres maneras en el latín de expresarla. Colere, que se refiere a la agricultura, es decir, cultivar la tierra. Columnus o columnus, que se refiere a lo que es habitar un lugar. Y cultus tiene que ver con honrar y adorar. Cuando hablamos de influencia cultural, tal como lo dice el libro, que nos enriquece al leerlo, bendecida o maligna. Es importante empaparse del tema porque existen personas que están frente a liderazgo y organizaciones donde existen varias personas de diferentes países y muchas veces ignoran ciertos temas que dicha persona actúa de tal modo que tal vez es por la influencia cultural de donde viene, o sea, su cultura le permite actuar así. Y es importante entender por qué es importante la influencia cultural, empaparse de este tema y no estar ajeno a lo que es la influencia cultural. Y en el aspecto de ministerio, en contextos multiculturales, tanto la cultura como en los contextos multiculturales ocupan una gran reflexión en diversos niveles, es decir, el vivir, el ministrar, el asimilar, todo esto no es una tarea simple, es una realidad multicultural, ya que, como dije al principio, hay personas que actúan de tal modo y es porque vienen de una cultura, hay aptitudes insanas en diferentes escenarios culturales, donde lleva a dicha persona a moverse, a actuar de diferente modo al nuestro. Ya cuando vemos una persona que se conduce, actúa de diferente manera, es porque existe una influencia cultural que le afecta e influye bastante en dicha persona. Y este tema de influencia cultural representa un gran desafío en cada líder, cada persona de una organización, de una congregación. Y creo que debe prepararse y profundizar en dicho tema. Y en mi opinión personal, creo que debe de existir una reforma, una transformación, ya que en ese aspecto cultural en el que estamos hablando, en el contexto multicultural, no ha sido un tema que se ha profundizado, no ha sido un tema de relevancia para ciertas personas, incluyendo ciertos líderes, ciertas congregaciones, y no han tenido este tema de influencia cultural como prioridad, tanto en la sociedad y en instituciones educativas. Como dijimos al principio, existen personas de diferente cultura a la nuestra que tienen diferente conducta y a veces se juzga no pensando que tal persona actúa así por el lugar de donde viene, por el país de donde viene y dentro de su vida está en su normalidad. Nos sorprendemos, no obstante, para esa persona está dentro de su normalidad. Y existen diferencias muy marcadas, por ende, este tema no debe ser ignorado. Creo que debemos, cada líder, cada persona, en el ámbito religioso, en el ámbito social, también educativo, debe de enriquecerse con el tema de influencia cultural. Y dentro de lo que es la teología y cultura, este tema de influencia cultural no es ignorado, no es menos importante, porque es necesario destacar que en el ámbito cultural en el que se lleva a cabo la comunión de Dios al hombre, influye mucho. Vemos personas que tienen su relación con el Eterno, con Dios, referente, todo es referente a la cultura.
Y muchas veces se puede caer en el error de presentar explicaciones incorrectas sobre el mensaje, un mensaje transmitido sobre la palabra, sobre la Biblia. Y desde el focus de donde lo vemos, ¿no? O lo vivimos, pero es otro concepto. Creo que cada quien muchas veces interpreta la palabra de Dios, la Biblia, desde su focus cultural. Por ejemplo, en la iglesia, todas las iglesias en los Estados Unidos, específicamente las iglesias hispanas, mayormente existen diferentes personas o países que asisten a iglesias hispanas en los estados, aquí en los Estados Unidos. Yo misma voy a una congregación que la iglesia está llena de naciones, en el sentido de que venimos o asistimos personas de diferentes países y existe una diversidad cultural grandísima y muchas veces quizás como yo pienso, como el otro piense de otro país, eh, tenemos que priorizar y dar el paso de no quedarnos ajeno a lo que es la influencia cultural. Y sobre todo los líderes deben de estar educados con el tema de la influencia cultural y en el contexto multicultural implica de lo que implica ser una iglesia intercultural. Es un tema muy amplio donde el mensaje, como hablamos en el principio en el contexto de teología y la cultura, cómo se interpreta, cómo el otro lo interpreta, porque es amplio el tema de lo que es la influencia cultural y muchas veces la persona tiende a interpretar la palabra de Dios desde el foco cultural y no pasa su interpretación por el filtro de la palabra. Entonces, creo que cada vez más tenemos que tener empatía, sobre todo, ¿verdad? Tener empatía concerniente a este tema y tener siempre presente la importancia y la necesidad de aprender y de enriquecernos al momento de ministrar en la sociedad, en la escuela, en las congregaciones, con, con el tema de influencia cultural pendiente, ya que muchas veces hay personas que quizá en su cultura, por ejemplo, el negro es malo, lo tomo como ejemplo, pero en mi cultura el negro da un tono de elegancia y es un tema muy amplio y me gustó mucho este libro por el tema de influencia cultural que vivimos cada día en cada aspecto, tanto social como educativo, en las religiones, en las congregaciones. En todo está incluido lo que es la influencia cultural. En el aspecto de los supuestos en las relaciones, el estudio del intercambio cultural tiene como finalidad dar algunas luces para comprender las maneras o formas como son implementados. Eh, conocí una persona que tenía una relación con otra persona de diferente cultura y me daba ejemplos de que quizá lo que le daba era gracioso para esa persona, no era gracioso para su pareja, pero como dijimos al principio, todo tiene que ver con la cultura y tenemos que actuar desde la empatía y enriquecernos con lo que es el tema de la influencia cultural. Y tanto las iglesias y las organizaciones no gubernamentales tienen cada día que empaparse de lo que es la cultura. Los intercambios culturales enriquecen. Yo estando en España entendí que la diversidad cultural enriquece y el tema cultural, ese aspecto, se puede ver visto desde diferentes focus. Lo único que hay que hacer es coger lo bueno y desechar lo malo. Muchas veces lo importante son las experiencias, los hábitos, las prácticas.
Y eso es lo que da sentido a la vida. Siempre y cuando esto no altere nuestra relación, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, nuestra paz con Dios, nuestra paz consigo, con nosotros mismos. Tenemos que darle mucha importancia a lo que es la influencia cultural. Hay cosas que hemos aprendido con otras culturas y nos han subido de frecuencia por aprenderlo, que no están dentro de nuestra cultura. No obstante, estamos abiertos a lo que es la enseñanza y aprendizaje, y siempre y cuando esto no altere nuestra comunión y nuestra paz con Dios y con uno mismo y con el prójimo, también es necesario empaparnos de este tema de lo que es la influencia cultural. En el aspecto de la familia y cultura, la familia, cultura es un tema también, un aspecto fundamental para comprender, ya que la familia es el ente, la entidad más importante de la sociedad. Y muchas veces en las culturas, la familia tienen una, una forma de actuar. Tienen un ejemplo, yo conocí una familia que todos los viernes tenían una cena familiar junto con la familia completa. Es una cultura que tenían ellos. Y es algo lindo para mí, ya que eso lo unía como familia. Esa cultura tenía esa forma de reunirse cada día, hablar. Era una excusa de comida, de cena, pero ahí se ponían al día, se abrazaban, cantaban. Y el objetivo de la influencia cultural, lo entendí así a medida de que leí el libro, es promover la cultura, lo lindo de la cultura, y promover todo esto, toda esta cultura, promover lo lindo, pero también promoverlo a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, considerando este aspecto social y cultural. Todo lo que promovamos, sea en en este tema de influencia cultural, en las amistades de otras culturas, todo tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Y esos valores que culturales deben ser permanentes. Yo no puedo o no debo cambiar un principio, un valor que se me fue inculcado en mi cultura, porque veo que otra cultura no lo hace. Cuando son cosas que son, como dijimos al principio de este tema, familia y cultura, que es a la luz de la palabra, por el filtro de la palabra de Dios, y son valores y principios que nuestras familias, nuestros padres nos inculcaron. Tenemos que promover estos valores. Y todas las culturas desarrollan familia, matrimonio, todas las culturas se casan, todas las culturas tienen familia. Y por eso es tan importante el tema cultural, porque cada uno vive según su naturaleza. Cada uno actúa según su naturaleza, según lo que se le ha enseñado desde el principio en su cultura. Y ese es un tema que tenemos que cada día alzar la voz en los lugares que nos encontramos, porque, como dije al principio, es un tema que no se habla casi, y no se le da prioridad, no se le ha dado tanta importancia, y vivimos cada día dentro de diferentes culturas. En el aspecto influencia, perdón, en el aspecto de los fundamentos de las identidades culturales, en el terreno de las ciencias sociales, la identidad cultural se caracteriza por su polisemia, o sea, es decir, que tienen más de un significado, la polisemia y su fluidez. Entonces tenemos que tener claro lo que son los fundamentos de la identidad cultural, que, que tiene como significado lo que hacemos, lo que el otro hace. Entonces ese tema es tan amplio que muchas veces nos dejamos influenciar por el otro, pero está bien, el otro hace eso, pero eso viene desde su influencia, desde su cultura. Es influenciado
por su país, por donde nació, por su naturaleza, pero eso que hace, lo pasamos por la luz de la palabra, nos afecta con nuestra relación con Dios, nuestros iguales. Personalmente tenemos que tener ese tema muy claro. En el aspecto multidimensional de la identidad en la medida en que es el resultado de una constitución social, o sea, participar igualmente de la complejidad de lo social. No, no debemos de perder nuestra identidad cuando actuamos y compartimos con otras culturas. Tenemos que todo pasarlo, como dijo al principio, decía el libro, todo a la luz de la palabra. Todo está escrito en la palabra. ¿Y qué significa que una persona es multidimensional? Es describir algo como multidimensional, como un espacio de desarrollo con límites normativos, nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sensibilidad ambiental del planeta puede considerarse progreso. Como dijimos al principio, nada que amenace nuestra relación y comunión con Dios. En mi aspecto personal, yo entiendo que la paz es tridimensional. Estar en paz con Dios, estar en paz conmigo misma y estar en paz con el prójimo. Creo que se llevan de la mano con lo que es la influencia cultural. Nada que tiente con el ambiente, con el planeta, conmigo mismo, con la persona, con mi igual, se le puede llamar progreso. Por eso también tenemos que ser cautelosos y entender lo que es la influencia cultural. En ese aspecto multidimensional lo consideramos muy importante porque se basa en varios análisis, se va más allá de lo que podemos ver, más allá de la nariz, pensar fuera de la caja con el aspecto de cultura, porque muchas veces vamos a ser influenciados, como decía el libro, el título del libro, pero debemos de detenernos a pensar y decir, ¿tienta esto con el planeta, con el ambiente, con mi vida, con mi relación con Dios, con mi igual, con mis iguales? Tienta. Entonces, eso si amenaza con nosotros, primeramente con Dios, con el medio ambiente, con el planeta, no puede ser progreso. Es importante que tengamos este aspecto bien atento. Y en lo que es la influencia culturales en la personalidad, una de las funciones de la cultura es mejor la adaptación de sus miembros a las características ecológicas del lugar en que viven. Ese tema me acordó cuando estaba en España. La adaptación. Toda adaptación, toda la vida es un proceso de adaptación. Y psicológicamente hay que tomar un hábito de 21 días para adaptarse, para quitar un hábito o adentrar uno a nuestras vidas. Y los estudios han desarrollado que los individuos desarrollan diferentes patrones de comportamiento. Eso es verdad. Aunque no se le presta tanta atención, los individuos desarrollan de comportamientos. Y eso es mediante a la influencia cultural. A la influencia cultural las personas desarrollan todo esto. Entonces, como parte de esos estudios, defienden la personalidad, se construye socialmente a través de continuas interacciones. Continuas interacciones. A veces la persona está hablando con otra persona de otra cultura y te dicen, wow, veo que te estás pareciendo a tal persona, porque a medida de que tú interactúas, te te vas adaptando a ese comportamiento y pareciéndote a tu igual. Entonces tenemos que tener presente la influencia cultural en todos los aspectos, tanto en el diario vivir, en lo que es la teología, la la multidimensionalidad. En todos los aspectos tenemos que tenerlos presentes. Y
no es menos relevante las religiones, tenemos que tenerlo presente porque existen líderes que no están listos para esto y tenemos que enriquecernos de acuerdo al tema. De verdad que agradezco primero a Dios por este tema tan rico en hablarlo y luego a ustedes por prestarme atención. Quedo a su disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bendiciones.